todo el tiempo. Hace unos minutos estaba escuchando que indudablemente ha bajado en los últimos 2 años el consumo de pan un 60%, el consumo de leche un 50%. Entonces, hoy seguramente van a salir las cifras de la baja de la inflación, pero habría que ver cómo se dibujan esos números, porque que la gente no coma pan, que es el alimento esencial de cualquier argentino, es grave, y que eso haya disminuido un 60%, también disminuyó el consumo de factura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve esas realidades, ve que el consumo en los supermercados sigue bajando, ve que a la gente le cuesta cada vez más los gastos elementales de la luz, el gas. Eh, Hay en este momento una mora con las instituciones bancarias, no por créditos, porque no pueden pagar la tarjeta, de alrededor de 26.000 millones de dólares en el sistema. Ahora, es la primera vez que la gente usa la tarjeta fundamentalmente para comprar comida, porque la tarjeta uno la usaba para otro tipo de gastos, sí, por supuesto también para los supermercados, pero ahora es prioritario eso. Entonces, esas son las realidades que no vemos. Por otra parte, tenemos un ministro de Economía que para mi ley era un casi delincuente en el 2021 y ahora es el mejor ministro de Economía de la historia, que también miente sistemáticamente, porque ha dicho en forma reiterada que ellos nos están desendeudando. En principio, lo que hace el gobierno es contraer nueva deuda para pagar la vieja. En segundo lugar, si vamos a las cifras oficiales del Ministerio de Economía, podemos ver que en noviembre teníamos 440.000 millones de dólares de deuda total, el 52% en moneda extranjera, el 48% en moneda en pesos. En abril trepó a 496.000 millones. En mayo disminuyó 17.000 millones porque pagaron capital, pagaron intereses y ahora hay que ver las cifras de junio que todavía no se conocen. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué significa la deuda para los argentinos de a pie, para los maestros, profesores, empleados? Es un enorme condicionamiento económico porque la mayor recaudación del Estado va para pagar intereses de la deuda. Y te voy a dar un ejemplo que es contundente. En el presupuesto 2026, que fue aprobado, hay 960.000 millones de pesos para salud. Hay 860.000 millones de pesos para educación. Hay 11.000 millones de pesos para vivienda. Y hay 14 billones de pesos para pago de intereses. Esto es claro, cuando uno ve estas cifras, ve que de aquí a diciembre hay que pagar alrededor de 11.000 millones de dólares, que el año que viene, de acuerdo a la última estimación hecha por el Fondo Monetario, hay que pagar 32.000 millones de dólares de intereses. Hay que pensar qué podría hacer la Argentina con todo ese dinero si no siguiera permanentemente pagando, pagando, pagando y refinanciando. Por eso esto es como el famoso cuento de nunca acabar, que a veces nos contaban, o como el cuento de la buena pipa también. Exacto, exacto, el cuento de la buena pipa, tal cual. Y en esa situación es como que estamos, digamos, condenados. De hecho, la mentira que oculta, el déficit cero, el superávit fiscal, toda esta cuestión en referencia a esos grandes números macroeconómicos, pero no es que lo están haciendo a escondidas. Lo que vos acabas de contar, Alejandro, se ve claramente en el presupuesto 2026 y ahora van a empezar en algunas semanas más a discutir el presupuesto 2027. Entonces, nosotros hace varios años entramos, a partir en realidad de la dictadura militar, de lo que fue
la idea de José Alfredo Martínez de Oz de ingresar en ese mundo financiero en donde Argentina todavía no estaba. Recordemos que fue la dictadura quien volvió al Fondo Monetario Internacional en 1976-77 y allí además de contraer esa deuda, la posibilidad de licuar también las deudas de los privados, y resulta ser que cuando se habla ahora y se habla de los 70 años, los 80 años del fracaso argentino, siempre dejan ese pedacito, no se acuerdan, no lo cuentan, quiénes son los que han sido los endeudadores más grandes de toda de la última parte del siglo XX y esta parte del siglo XXI. Claro, además el fracaso argentino empezó realmente con la dictadura militar, porque en 1975, por ejemplo, el índice de pobreza era del 5%. Es decir, no eran las cifras que se alcanzaron después a través de toda una estructura económica que primero trató de transnacionalizar la economía, trató de endeudar las empresas públicas para que después, durante el menemismo, las liquidaran a todas. Trató de volver al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario controlara, supervisara nuestra economía. El Fondo Monetario, que es un prestamista de última instancia, al que le interesa que no le debamos, que le cumplamos las obligaciones a los que nos prestan la plata, ha tenido una actuación preponderante durante décadas en la Argentina. Y ahora, después del préstamo que le pidió Mauricio Macri en el 2018, a través del stand-by de 50.000 millones de junio, más los 7.000 millones de octubre, volvió de nuevo a estas instancias. Y Caputo, que dice que nos desendeudamos, debe haber perdido la memoria porque el año pasado, cuando la política económica del gobierno claramente estaba fracasando, le pidieron al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares. Cuando se fue Alberto Fernández, la deuda con el fondo, después de la renegociación hecha por Martín Guzmán, estaba en 40.000, ahora estamos en 58.300 y ahora viene un nuevo desembolso del fondo, creo que por 1.900 millones de dólares, con que se van a cumplimentar los 20.000 que nos acordaron. Y todo a espaldas de la nación. ¿Por qué? Porque Martín Guzmán en su momento logró que se aprobara un proyecto, una ley, por la cual todo préstamo con el fondo tenía que pasar por el Congreso. Milei, al que no le interesa el Estado de Derecho, al que no le interesa cumplir con las normas de la legislación argentina, decidió que mejor no, emitió un DNU que mandó al Congreso, donde se decía que se iba a pedir un préstamo al Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares a 10 años de plazo. Después, las condiciones, los ajustes, todo lo que hay en ese documento, nadie lo conocía. Y claro, tenemos un Congreso que, salvo excepciones, está integrado por obsecuentes, por dialoguistas descerebrados que no conocen la historia del país, por gente que de alguna manera está sometida en algunos casos a enormes presiones del gobierno, porque claro, el gobierno ¿qué hace? Bueno, quiere lograr que se apruebe tal norma, entonces habla con los gobernadores para que los gobernadores le digan a sus diputados y senadores, tienen que votar de esta o cual manera, porque si no, el presidente no nos manda plata. Y está evidente esto, más allá de que hay algunos legisladores que le dicen, bueno, mirá, si votás así, te nombramos en tal cargo, en tal otro, que hace unos días acaban de mandarle al gobernador de Córdoba 400.000 millones de pesos. Ahora, ¿para qué se los mandan? Para tenerlo dentro del esquema del gobierno. Y este buen señor es tan indigno que se somete a las presiones del gobierno, como se somete Jaldo, como se someten todos los que vemos que están pendientes de la mirada de Milei y de la plata que les pueda tirar. Todo esto es un diagnóstico del cual hablamos permanentemente, pero necesitamos saber o entender si hay posibilidad de salir de esto y cómo se sale. Yo recuerdo, porque tengo algunos años, que en algún momento los sectores trotskistas decían no al pago de la deuda,
Y no fue solamente los sectores troquistas, pero fue como una consigna, no al FMI, no al pago de la deuda. Y siempre nos asustaban. Bueno, pero mirá que si no pagamos la deuda, mirá que si nos vamos del fondo, mirá que si entramos en cesación de pagos, default, nosotros entramos en el 2001. Nos estamos recuperando, nos estuvimos recuperando un tiempo, volvimos, nos vamos. Hoy lo que comentábamos en referencia a la economía de a pie, al que necesita el subsidio del Estado en la empresa de colectivo para poder viajar. Más allá de si el subsidio está bien o mal, es decir, no más allá, quiero decir, hay que estudiar eso y ver a quién hay que subsidiar, porque nosotros en el 2001 tuvimos un crack impresionante y en eso la cuestión de saber si hay alguna salida y cuál sería la posibilidad y cuál sería una mirada digna como nación, que no obviamente no tiene nada que ver con lo que puede llegar a plantear este gobierno, pero sí, ¿qué debería plantearse la Argentina para recuperar un Estado soberano, el valor del Estado de Derecho y de qué manera hay posibilidad de salir de esta situación y de esta trampa? Bueno, vos en principio lo has dicho, acá hay dos cosas fundamentales. Recuperar la soberanía que le hemos perdido, porque en todos los contratos que la Argentina firma se somete a la legislación de los Estados Unidos, a las normas de los Estados Unidos, a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York y renuncia a la inmunidad soberana del Estado. Y por otro lado, tener respeto por el Estado de Derecho, por las normas legales de la Argentina que son violadas sistemáticamente. Y cuando el mito de que si suspendemos los pagos podría producir una catástrofe está desmentido por la historia. Cuando Adolfo Rodríguez Sá suspendió el pago de la deuda en el 2001 y la deuda se volvió a arreglar recién a fines del 2005, principios del 2006, por parte del presidente Kirchner, ¿qué pasó en esos años? ¿Hubo alguna invasión? ¿Hubo alguna amenaza? ¿Creció la inversión extranjera directa? ¿El superávit fiscal fue enorme? ¿Empezó a haber superávit gemelos? ¿Por qué? Porque ese tributo de pagar y pagar y pagar no se efectivizaba. Por otro lado, hay un ejemplo del que yo participé, que es el ejemplo de lo que hizo Correa en el Ecuador. A través de exigencias de la sociedad civil, cuando él asumió, se comprometió a revisar la deuda pública y pagar lo que correspondiera pagar. Así fue que se hizo una auditoría que tuvo que ser muy acotada, pero igual determinó cómo era la estructura del fraude, muy parecida a la Argentina. Y bueno, entonces Correa, que lamentablemente no tuvo el apoyo de ningún país latinoamericano, porque una cosa son los discursos en los foros internacionales y otras las realidades económicas, consiguió reducir la deuda comercial que tenía en un 70%. Un país chiquito, 10 veces más chico que la Argentina, que lo único que exporta es petróleo, camarones, flores y bananas, pudo hacerlo porque hubo decisión política de un gobierno y de un pueblo que lo apoyó para hacer eso. Acá en la Argentina, que por supuesto tiene más capacidad económica de lo que tiene el Ecuador, que tiene otra estructura económica, otra riqueza, a pesar de cómo ha sido depredada, por supuesto que podría hacerlo. Y hay un detalle que debe ser muy molesto cuando yo lo menciono, y no es que sea autorreferencial, pero sé que soy la única persona que lo plantea y que lo dice. Y es que la deuda privada transferida al Estado Nacional en el 82, cuya transferencia fue perfeccionada en 1985, es una deuda que se investigó en gran parte, donde se demostró, por una decisión del primer ministro de Economía de Alfonsín, el doctor Grinspoon, que la mayor parte de esa deuda era una ficción, era un descomunal fraude utilizado por los privados para enriquecerse. Esa deuda, a cifras de hoy, lo que ha pagado la Argentina, excede los 160.000 millones de dólares. En 1984 eran 23.000 millones de dólares. Entonces, claro, una de las cosas
que un gobierno en serio debería hacer es llamar a los privados y decirles, señores, nosotros, el Estado Nacional, ha pagado deuda por ustedes que en este momento, de acuerdo a los números, es tanto. Creo que sería importante, para que la Argentina creciera, que ustedes le devolvieran a la nación lo que la nación pagó por ustedes y que no debería haber hecho. Ahora, hay muchas empresas que ya no están, otras que se han reciclado, pero otras que siguen estando. Sí. Inclusive, los avales que el Estado dio a una enorme cantidad de empresas y como las empresas no los pagaron, los tuvo que asumir el Estado, también reclamárselos. Y un detallecito para que vos veas el grado de ocultamiento que existe en todas estas cosas, es que el Banco Central perdió entre el 80 y el 90 105.000 millones de dólares, de los cuales 70.000 beneficiaron al sector privado, a los mismos de siempre. Y esto no lo determinó Alejandro Olmos, sino una investigación que ordenó hacer el presidente Menem en 1992, integrada por 3 probos funcionarios, y cuando Menem vio los resultados, seguramente la tiró a la basura, porque esto había que ocultarlo. El fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa de la deuda, a través de una prolija búsqueda, encontró un ejemplar de esa investigación, donde está reflejado cómo los privados han saqueado al Estado Nacional. Entonces, los privados, sí, los privados. Los mismos privados que dicen que el Estado les pisa la cabeza. Los mismos Exactamente. privados que se quejan de la presión del Estado y que han sido la sanguijuela del Estado. Exactamente. Por eso, cuando se habla de los privados, por supuesto, hay empresarios honestos, hay empresarios que trabajan bien, pero aquí la estructura de la corrupción no es de hace 3 años, ni 4, ni 5. Acá hay una corrupción estructural que viene precisamente de ellos, no de las pymes o de las pequeñas empresas que han desaparecido en los últimos 2 años, según el último informe, más de 26.000 empresas. Hay montones de gente que ha quedado en la calle y ese es el éxito de este programa económico. Ahora, lo que es alarmante, que de acuerdo a las encuestas que se están viendo, pareciera que Milei tiene la posibilidad de ser reelegido. Yo pienso que más allá de cómo a la gente le queman la cabeza a través de discursos falsos, de los trolls que operan en las redes, ¿cómo es posible que un argentino que salga a la calle y no vea la realidad? Yo he estado en Misiones hace un año, he estado en Monte Carlo, por ejemplo, he visto cómo vive la gente, he visto que hay una escuela en Monte Carlo que a las 5 de la tarde termina de dar clase porque no tiene luz, o sea, únicamente puede dar clase de día. Entonces, cuando uno ve esas realidades económicas, dice, pero ¿qué es lo que pretende este gobierno? Sabemos que Milei quiere destruir al Estado, sabemos que Milei lo único que le interesa es que los privados ganen, pero el pueblo argentino puede ser cómplice de esa política demencial que quiere arrasar con todas las instituciones. Absolutamente. Y ahí entra un poco el tema de tu libro que es Deuda o Soberanía y cómo uno puede hacer para dar esa batalla en la cuestión mediática, porque realmente hace falta escuchar muchas más voces como la tuya, porque hay otras personas que vienen trabajando hace mucho tiempo, que vienen también produciendo bibliografía, pero que son, digamos, están separados de lo que es el prime time, no están en los streams que están ahora tan de moda, en general no tienen lugar en los programas, ya casi no hay programas políticos, ahora o son todos programas políticos o no hay programas políticos, porque política se abre en todos lados, hasta en los programas de Chimentos, pero no como en algún momento hubo algunos programas especializados de temas políticos. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros acá desde la distancia como para colaborar en esto que vos decís? En referencia, existen escuelas en Monte Carlo y en otros lugares de nuestra provincia que son escuelas que están muy deficitarias, como hay otras escuelas que están en buen estado, pero porque también existe esa cuestión de la extorsión de no te mando la plata que encima recaudan las provincias, porque son Claro. quienes recaudan, no es que les Sí. regala. La forma en la que plantean el tema de los ATN y demás en los medios nacionales es como que no, los gobernadores son todos unos truchos que siempre le piden a la nación, cuando en realidad
la nación vive de lo que la provincia se recauda, porque la nación no tiene ni un kiosco para poder recaudar algo. Son las Claro. 24 jurisdicciones. No, yo creo que la labor que está haciendo vos, por ejemplo, o lo que hacen algunos esforzados periodistas en los medios, es importante para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando, porque no es posible admitir que este proceso siga de esta manera. Es decir, acá hay que terminar con esta extorsión de decir, tenemos que seguir por este camino para beneficiar a un grupo muy chiquitito de personas, porque además la falsedad es de tal nivel que cuando se habla del superávit fiscal, no se tiene conciencia de que ese superávit se ha obtenido a través de licuación de salarios, de jubilaciones, de postergación de pagos. O sea, he visto las últimas estadísticas, el salario en los últimos años ha caído un 30%. Entonces, cuando todo funciona articuladamente, tenemos que ver también la responsabilidad enorme de la dirigencia política que está en el poder legislativo, porque no es solo el presidente Milei, su ministro de Economía o el presidente del Banco Central. No, no, no. Hay un poder legislativo que es cómplice de esas políticas, que las apoya, que de alguna manera discute superficialmente, pero cuando llega el momento de aprobar, aprueban. Y claro, y a esto se suma que tenemos un gobierno, un presidente que tiene un minúsculo partido político, pero que a través de las presiones, la extorsión y el gran alimento que tiene la fragmentación opositora para seguir consolidándose en el poder. Porque en este momento no hay un grupo político sólido que presente una propuesta institucional diferente y que se haga responsable de lo que en su momento falló, de lo que hizo, y no esto que vemos ahora, un dirigente por aquí, otro por allá, es decir, todos fragmentados. Y claro, esto de que cuando se fragmenta cada vez más, el que tiene algún grupo consolidado y puede seguir eternamente gobernando. ¿Qué posibilidades habría de gestionar una presentación de tu libro y traerte, que puedas dar una charla? Vamos a tratar de hablar con distintas organizaciones, incluso con el municipio, porque una cosa es que hoy, bueno, seguramente nos está escuchando parte de la audiencia, lo van a ver después también en YouTube, lo están viendo ahora algunos que están conectados allí en la transmisión, pero también la oportunidad, la posibilidad. Nosotros acá tenemos en Oberá dos facultades nacionales, dos facultades que pertenecen a la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arte. Para una ciudad de 80.000 habitantes como Oberá es una maravilla, ha cumplido Sí, ya me imagino, 50 claro. años la Sí, sí, Facultad de sí. Ingeniería, y todo esto es parte del Estado, de ese Estado del cual muchas veces mismos estudiantes que van a esas facultades y que son facultades de acceso libre y gratuito, no aranceladas. Tenemos prácticamente la misma edad, Alejandro. Yo me acuerdo que en el 82 yo empecé a estudiar medicina, no pude terminar la carrera ya en la UBA, viví en Buenos Aires en ese entonces, pero me acordaba que teníamos una chequera y pagábamos. En la dictadura estaba arancelada la UBA, por ejemplo. Ya a partir del 83 no se hizo más eso, pero es ese tipo de logros que se van perdiendo, que se van desgranando lo que ha sido las conquistas de la historia del pueblo argentino, como la educación, como la salud, como tantas otras cosas. Y bueno, un día poder contar con tu presencia y que podamos ver aquí tu libro, Deuda y Soberanía, y otros trabajos tuyos también. Aparte estoy viendo que es de Peña Lillo, que es una editorial histórica que ha Claro, yo, tenido... yo Marcelo, si arreglamos con tiempo, no tengo problema en irme a Misiones, porque he ido varias veces. Buenísimo. Y lo que tiene el libro, que es una especie de síntesis económica de los últimos 40 años, pero no a través de teorías, de bajadas de línea, no, no, a través de datos concretos de investigaciones que se han hecho, ¿no? Y además de mostrar un poco por qué estamos como estamos y por qué hemos abandonado esta concepción de la soberanía que tuvimos hasta 1976. Y después, en algún momento se recuperó algo, pero no, invariablemente parece que lo que nos dicen hoy, ya en una política brutal, lo que Estados Unidos dice que tenemos que hacer, lo cumplimos a rajatabla. Y a mí lo que me alarma es que en los sectores universitarios
a veces todo esto se ignora. ¿Y por qué se ignora? Porque cuando voy a dar una charla a una universidad pública y me miran asombrados, hace poco di una charla en la Universidad General San Martín, no para alumnos que estaban por recibirse, para graduados de 40 años que están haciendo maestrías. Entonces, cuando les conté todos estos detalles de cómo se originó la deuda, cómo creció, la falencia de los gobiernos, me miraban estupefactos porque jamás habían oído esto. ¿Por qué? Porque cuando se leen los diarios no se habla de la deuda, se habla de lo que hay que pagar, de los intereses, como si esto estuviera en la naturaleza de las cosas, ¿no? Que esto es una cuestión de políticas donde el gobierno la única referencia es tirarle al kirchnerismo, porque parece que los cucas son la mala palabra. Es decir, ese es el único argumento, pero después mostrar los orígenes, mostrar cómo se generó todo esto y lo que han significado fundamentalmente la actual política, la política Mauricio Macri, que ha sido demencial del 16 al 19, de la fuga enorme de capitales, del endeudamiento sistemático, teniendo además a los dos personajes que están hoy. Porque cuando Mauricio Macri fue presidente de la República, lo tuvo primero como ministro tuvo como ministro de Finanzas a Luis Caputo, que después pasó al Banco Central. Y también tenía otro personaje, Santiago Bausili, que era secretario de Finanzas. Hoy es presidente del Banco Central. Además, Caputo y Bausili son socios e íntimos amigos. Entonces, mostrar que esta estructura permanece en el tiempo a pesar de los cambios y para que los universitarios, que son los que transmiten conocimientos, tengan conciencia de que este proceso no puede seguir más. Esto no es no es un dictamen divino, no estaba en la Biblia. Esto es algo que se fue construyendo con el tiempo y habrá que ir deconstruyéndolo, Alejandro. Exactamente, exactamente, Marcelo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, realmente siempre es un gusto. Es la segunda oportunidad que hemos tenido. Anteriormente también tuvimos otra charla. Por eso digo, vamos a trabajar la instancia que puedas venir y presentar el libro y que podamos tener un conocimiento más profundo y seguir sosteniendo esto, porque aunque parezca que estamos luchando contra molinos de viento, esa es la imagen que nos quieren dar, como aquellos molinos de viento contra los que luchaba Don Quijote. En realidad no eran esos gigantes y hay que desnudar al gigante para verlo, que en realidad hay una estructura mafiosa detrás de todo esto, hay mucha complicidad judicial también, y bueno, estará en nosotros poder poner en valor todos estos temas. Así que muchísimas gracias y bueno, contá con nosotros siempre, Alejandro. Y yo creo que se puede hacer, así que muchas gracias por esta oportunidad de transmitir estos conocimientos y a disposición de ustedes como siempre. Un abrazo grande. Gracias, que tengas buen día.